Pues buenos días y bienvenidos a las entrevistas de Religión Digital. Hoy nos acompaña Adolfo Reutemann, que es el director y conservador del Santuario del Libro en Jerusalén. Un nombre precioso y que evoca mucho. Ya hablaremos de ello. Buenos días, Buenas. Adolfo. Adolfo está de gira por España. Empezó creo que el día 13 y terminas... El día 25. El 26 ya estoy regresando a Israel. Para presentar o exponer una exposición, una conferencia, Los rollos del Mar Muerto. ¿En qué consiste? Bueno, el objetivo de esta visita es poder realmente difundir la problemática de los rollos del Mar Muerto, el significado para la comprensión, el estudio del judaísmo rabínico y los orígenes del cristianismo, y en última instancia poder presentar un tema tan complejo de una manera que el público en general, incluso el no especializado, pueda adentrarse en el tema. Porque el tema de los rollos del Mar Muerto, en determinadas investigaciones o pseudoinvestigaciones, pues ha dado para mucha literatura también. ¿Qué hay de verdad en Qumran, en los rollos del Mar Muerto? ¿Qué hay de verdad, qué hay de fantasía? ¿Qué se encuentra un investigador cuando aborda los rollos del Mar Muerto? Bueno, yo creo que precisamente por ser el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, se ha generado naturalmente toda una prensa amarilla en derredor de estos rollos. Tal vez un punto de inflexión en esta historia fue ese libro llamado en español El escándalo del rollo Mar Muerto, de 12 periodistas ingleses, Virgin y Lay, allá por 1991, en donde ellos arguían que la razón por la cual muchos de los rollos no habían sido publicados era precisamente por contener secretos que podían llegar a socavar o conmocionar a la Iglesia. Y eso, por supuesto, aumentó enormemente el interés. Y una década después apareció la segunda versión escandalosa, que fue Dan Brown con el Código Da Vinci, en donde también hace alusión a los rollos del Mar Muerto, y precisamente entonces la gente llega a los rollos por el camino equivocado. Claro. ¿Y qué hay de verdad en esas denuncias, en lo que ponen esos libros? Bueno, realmente había habido un proceso muy largo de publicación de los rollos, pero no por las razones que realmente aducían en ese libro. Las razones tenían que ver primero con el material científico, es decir, dado que los primeros rollos del Mar Muerto habían sido encontrados en un buen estado de preservación, y esos se publicaron rápidamente, ya en la década del 50. Sí. Pero hay que recordar que en las 11 cuevas halladas en Qumran, en las proximidades del Mar Muerto, fueron encontrados aproximadamente unos 25.000 fragmentos que llevaron mucho tiempo en descifrar y traducir. En tratar realmente de reagruparlos y luego realmente la publicación científica de estos documentos. Sí, pero insisto, esas acusaciones que se hacían o que se lanzaron, esas tesis sobre que el contenido no conocido podría socavar los cimientos de, no sé si de la Iglesia o de la fe cristiana, ¿tienen base, no tienen base? Por supuesto que los materiales que hay en los rollos son muy significativos para recontextualizar los orígenes del cristianismo, dado que son parte de la literatura judía de esos años y el comienzo de este movimiento que habrá de derivar en la Iglesia, son todos judíos, y naturalmente todo aquello que es relevante para el estudio del judaísmo de la época grecorromana es también relevante para esos primeros cristianos. Y por lo tanto lo que sucede es realmente que los rollos no vienen ni a confirmar ni a criticar o poner en jaque las verdades cristianas. Lo que hace es realmente colocarlas en el contexto histórico apropiado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Evidentemente esta entrevista es algo esquemático, pero en tus años de investigación sobre los rollos del Mar Muerto, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Yo diría que una de las cosas que más me resultan atractivas es que los rollos nos permiten conocer la otra cara de la moneda. Una perspectiva en muchos casos desconocida y fascinante del judaísmo de la época grecorromana, porque la perspectiva que nosotros teníamos del judaísmo era más bien
la oficial, la transmitida por las grandes tradiciones religiosas, sea la rabínica, Ajá. o sea a través del Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia. Sí. Y en ese caso siempre estaba contaminada por la agenda, como decimos hoy los postmodernistas, Sí. sea de la religión oficial. Los rollos, naturalmente, nos presentan, en algunos casos, literatura de un grupo, un movimiento de características sectarias que estaba en polémica con el mainstream, con la corriente central del judaísmo en esa época, que estaba centrada alrededor del Templo de Jerusalén. Y dado que yo también formo parte de una generación que se interesa por el otro y por el otro lado de la moneda, por el lado oscuro de la luna, los rollos Mar Muerto realmente en este caso encajan muy bien con los intereses hoy de la moda cultural en el siglo XXI. Históricamente se veía siempre al cristianismo como opuesto al judaísmo. Por un lado se hablaba del judaísmo como un judaísmo de carácter nomista, es decir, que coloca la ley, nomos, en griego, como parte central de su visión de mundo, frente a la perspectiva apocalíptica que nosotros encontramos en el cristianismo, poniendo en el centro, por supuesto, la condición mesiánica del Cristo. Los rollos Mar Muerto nos presentan, como lo escribió en un artículo el profesor Julio Trebollé Barrera de la Complutense, Qumran realmente destroza esa visión, hoy sabemos, perimida, de la oposición entre judaísmo y cristianismo, porque por un lado es un grupo, este grupo qumranita ultra ortodoxo, usando un término anacrónico moderno, es decir, un grupo muy radical desde el punto de vista de la ley, y por el otro lado es un grupo ultra mesiánico, es decir, que esa antinomia entre ley y apocalíptica, que era precisamente el fruto de la polémica judeo-cristiana, lo vemos en Qumran de otra manera, y entonces nos muestra que Qumran de alguna manera permite ser un puente entre ese judaísmo farisaico, que luego sabrá derivar en el judaísmo rabínico, y ese judaísmo centrado en figuras carismáticas como Juan Bautista, como Jesús, que luego se habrá de institucionalizar con Pablo y con la Iglesia, pero en última instancia Qumran sirve como puente entre esos dos grandes movimientos que se originan a partir del final del Segundo Templo. ¿Judíos y cristianos están condenados a entenderse o es bueno que comiencen a entenderse mejor? Bueno, yo creo que ya después de haber tenido la experiencia de 2000 años de persecuciones, de inquisiciones, de un odio compartido, creo que llegó realmente un momento en donde poder salvar las diferencias y aceptando las diferencias básicas que existen. No hay ninguna duda que la creencia en Jesús como el Mesías es un punto de distinción entre estas dos grandes religiones de Occidente. Pero yo no creo que el diálogo lleve como conclusión a diluir esas diferencias. Lo que hace es colocarlo en su perspectiva correcta. No hablar de negociación, sino de reconocimiento mutuo. Significa, por lo pronto, de respeto mutuo, de entender realmente que estamos frente a dos religiones que sin duda tienen un tronco común. Y los rollos del Mar Muerto pertenecen a esa época de judaísmo que nosotros llamamos el judaísmo formativo, en donde todavía no existe el judaísmo rabínico y todavía no existe la Iglesia. Y entonces precisamente ese tronco común permite ver esas bases, esa piedra fundacional a partir de la cual se crean esos dos grandes edificios de la cultura occidental. A mí me llamó mucho la atención tu título de director y conservador del Santuario del Libro. ¿Qué es el Santuario del Libro de Jesús? El Santuario del Libro es un museo que fue inaugurado en 1965 y que forma parte del Museo Nacional del Estado de Israel, que es el Museo de Israel en Jerusalén, que fue construido con el objeto de poner en exhibición estos mundialmente famosos rollos del Mar Muerto. Yo tengo en mi colección 8 de los más importantes y mejor preservados rollos en el mundo, entre ellos el famoso rollo de la guerra de los hijos de la luz y los hijos de la sombra, el rollo del templo, la regla de la comunidad, el comentario del Habacuc.
pero desde que asumí mi función como director y curador allá por noviembre de 1994, puse como objetivo no solamente ser un mausoleo nacional, sino también transformar la institución en un centro de educación y difusión para todo tipo de público, y usando recursos desde la tecnología digital hasta realmente el arte, como el cine o el teatro, encontrar distintos lenguajes para aproximar estos contenidos tan ricos para una generación tan confundida espiritualmente, y que pueda encontrar en esos rollos también de alguna manera inspiración para sus vidas. Respuestas a las búsquedas. Mi función no es responder a las preguntas, pero por lo menos darles materiales para una búsqueda personal. Y estos rollos, que su enorme mayoría son materiales religiosos, sin duda tienen que entrar en ese panteón de los grandes documentos religiosos de la humanidad. ¿Sabes si visitará Benedicto XVI el museo en su visita? La verdad que hemos efectuado una invitación por vía del nuncio apostólico. Como nosotros también entendemos, este tipo de visitas son muy apretadas, sí. Y por lo tanto, según por lo menos entendí de manera no oficial, en esta visita por lo menos va a ser muy difícil colocar una visita al museo, pero por ejemplo en la visita anterior, en la segunda visita que el presidente americano George Bush realizó a Israel, pudimos conseguir que viniera por lo menos por 5 minutos a ver la exhibición de los manuscritos del profeta Isaías, que forman parte de mi colección y que es el testimonio físico de del libro de Isaías más antiguo en el mundo, y conseguimos que el presidente de los Estados Unidos sí venga al santuario. Así que por ahí a último momento me encuentro con la sorpresa, pero por lo menos sí tuvimos la intención de inventarlo. Me he enamorado del estudio como Benedicto XVI. Estoy convencido que si de él dependiera acudiría a contemplar de primera mano los rollos del Mar Muerto. Pero creo que justamente en este caso es interesante recordar que en julio de 1994 los rollos del Mar Muerto llegaron a Roma, y seguramente el entonces cardenal Ratzinger debe haber tenido la oportunidad de verlos. Y es interesante por ahí, en el contexto de nuestra conversación, recordar que un año antes, en 1993, la Santa Sede estableció relaciones diplomáticas con el Estado judío. Y fue a solicitud del Vaticano que los rollos del Mar Muerto, que estaban de regreso de una serie de exhibiciones en los Estados Unidos, llega a Roma, y fueron puestos en exhibición en una sala contigua a la Capilla Sixtina. Lo que muestra en última instancia que fue el interés también del Vaticano de traer los rollos para mostrar de manera concreta ese pasado común, esas aguas comunes de las cuales abrevamos hasta hoy en día judíos y cristianos, y los rollos del Mar Muerto son la muestra de esa fuente de inspiración común que tienen judíos y cristianos.